Defensoría dice que el 91% de las escuelas tienen problemas de infraestructura. O sea, acaba de descubrir el agua tibia el defensor del pueblo. Aquí dice, el defensor del pueblo presentó el informe Inspección de Centros Educativos 2024 a 449 escuelas a nivel nacional para verificar el estado de las mismas al inicio del año lectivo. El informe reveló varios problemas específicos como la falta de accesibilidad y la presencia de infraestructura inadecuada, un problema que afecta al 91% de los casos. Estamos hablando de que la estrella no brilló. Parece que el defensor del pueblo ahora está haciendo su trabajo, acabándose su gestión. Y él considera, yo no sé cuántos años le dan al defensor del pueblo, pero me parece que ahora como que quiere hacer papeles de que está trabajando, no está trabajando, qué es lo que sigue, qué es lo que no sigue. Escuelas públicas en Panamá, y dice que presentan el informe, y aquí estamos viendo una noticia que todos los panameños ya sabíamos porque lo vivimos en carne propia con nuestros hijos, que tienen que pasar páramos para ir a escuelas, ranchos que todavía existen, que tienen que cruzar ríos, puentes en mal estado, ¿verdad? Que las crecidas del río, que las carreteras en pésimo estado, que los estudiantes sin apoyo por parte del Estado, con los libros, con los nombramientos de los educadores, con una alimentación en las escuelas pésima, ineficiente. Ya no se da leche. Yo no sé si en la escuela donde tú estás, a tus niños o a los niños en las escuelas públicas, no, claro, no voy a hablar de escuelas privadas, porque obviamente ese es otro estilo, otro flow, gente que puede, esa es otra Panamá. Estamos hablando de la mayoría de los panameños, la cual nosotros, los hijos de la cocinera, sí tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, y a veces no tenemos ni qué comer, ¿verdad? Y entonces esperamos y contamos con que las escuelas nos apoyen un poquito con eso, pero no, los comedores de las escuelas inexistentes, deficientes, la leche, la galleta, ¿en qué quedó eso? Nada de nada para nada. Esa es una de tantas cosas horribles que pasan en nuestra educación. Aparte del nivel de enseñanza que se quedó primitivo, que se quedó arcaico, que pasó a la historia, que ya está desfasado. Ese es uno de los tantos problemas. Los profesores, los maestros hacen los buenos, porque también hay malos, los que hacen su esfuerzo por dar una buena enseñanza. Los haraganes, los perezosos, los que inventan cualquier excusa para faltar a la escuela, ¿verdad? Y se amparan en un montón de convenios y tratados y derechos laborales y qué sé yo, otra serie de artilugios, ¿verdad? Que se aprovechan ellos para no dar una excelente educación mínima de calidad que se merecen los panameños, nuestros estudiantes, día a día, el futuro de Panamá, que también es el presente actual que tenemos nosotros los panameños. 65% de las áreas evaluadas continúan enfrentando problemas de suministro eléctrico. Imagínate eso. Otro tema más. Recomendaciones del defensor del pueblo. Eduardo LeBlanc recomienda al Ministerio de Educación priorizar la erradicación de las aulas rancho. Imagínate, estamos descubriendo el agua tibia, LeBlanc. También la contratación de docentes en todos los centros educativos antes de que inicie el año lectivo, y garantizar que todas las escuelas tengan acceso a agua potable, electricidad y conexión a internet. Vergüenza. A mí me dan ganas como de, no sé, la verdad es que es horrible. No tengo, o sea, la verdad, es molesta porque es un mal de toda la vida, y gobiernos pasan, ministros y ministras pasan, y el problema sigue ahí. Vamos a ver si este gobierno ahora que entra, esto es bien trillado, pero hay que decirlo, si este gobierno entrante va a hacer algo con ese tema. Se pide reforzar programas de inclusión para niños y niñas, adolescentes con necesidades especiales en los centros educativos. Otra cosa que se adolece mucho a nivel nacional. Y se propone la implementación del gabinete psicopedagógico que brinden atención temprana con personal especializado, garantizando, chao, que te vaya bien, con personal especializado garantizado una atención efectiva a los estudiantes en las aulas regulares.
Se insta a las autoridades a exigir la entrada oportuna de bienes o servicios contratados, a ejecutar las fianzas de cumplimiento para proteger los intereses del Estado. O sea, más de lo mismo, bla, 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 y nada de resultado. El defensor del pueblo dice que haciendo su trabajo, mandando decretos, enunciados, comentarios y mucho bla, 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 pero las escuelas siguen siendo el mismo desastre, ¿verdad?, de todos los tiempos. Esperemos que el gobierno del Buco Chenchen también resuelva gran parte del problema educativo. You know, bra.